Pero como una cuestión adicional pusimos un ejemplo ilustrativo como un transportador de membrana que estaba deficitario me generaba un problema clínico que era la fibrosis quística. Pero que no es el único caso, simplemente estábamos tratando de identificar que afección en los transportadores me conduce en patología. Y eso es lo que queremos que ustedes recuerden. Y esto de transportador de membrana obviamente es la primera clase que hice con ustedes hace muchísimas semanas atrás. Casi las clases iniciales, ¿no? Donde veíamos cómo eran los mecanismos asociados al transporte, que era muy importante recordarlos porque decíamos que había diferentes mecanismos por los cuales los solutos atravesaban una membrana que era semipermeable, que es la membrana celular. Y ahí habíamos identificado algo que era importante, que decíamos había transportadores que eran sumamente indispensables y que su ausencia con toda seguridad producía alteración funcional de la célula que lo llevaba a la muerte celular. Y habíamos puesto como un ejemplo los transportadores de la bomba sodio-potasio ATPase. Y decíamos que esto de acá estaban en todas las células, que la codificación de esa proteína dentro del ADN cuando fallaba era una muerte segura. Ya. Esa proteína tiene un alto valor funcional en la célula. Y por eso que su ADN también está muy protegido en la célula. Y cuando este ADN falla, codifica una proteína alterada y ya no funciona esta bomba. Y si no funciona esta bomba, la célula lisa. Porque el sodio ingresa, no hay forma de sacarlo, la célula se hincha y se revienta. Pero no es una célula, todas las células. Porque esta proteína está en todas las células. Entonces decíamos, fíjense qué importante era entender de que una proteína me puede generar una disfunción que puede ser tolerable, pero que en muchos casos es mortal, que no es viable con la vida. Entonces, cuando ustedes van a ver, hay proteínas que son codificables, que tienen mucha relevancia funcional y que están codificados, y además esa zona que está codificando esa proteína importante y relevante tiene zona de protección en el ADN, está muy protegido. ¿Qué es lo que vamos a empezar a diferenciar cuando hablamos sobre mitocondrias? ¿Ya? Que son dos cosas que en algún punto tienen puntos de semejanza. Entonces dijimos, si hablamos de transportadores de membrana, empezamos a hablar de un transportador asociado a cloro y que su afección me generaba patología. ¿Recuerdan esto? Era la fibrosis quística. ¿Qué característica tiene la fibrosis quística? Y por eso que en su lectura ustedes van a ver que la mayor afección de la fibrosis quística está en relación a la secreción pancreática y además la secreción bronquial. Y por esa razón, estas personas empiezan a tener problemas. ¿Qué problemas? Problemas asociados a ello. Y digo, caramba, si digo, por ejemplo, me pongo a preguntar y digo, en la secreción pancreática, obviamente estas personas van a tener dificultades de eliminar lo que el páncreas está produciendo, porque la mucosidad sea altamente condensado. Y eso hace que el flujo pancreático sea demasiado denso y no salga a la luz intestinal. Pero ¿qué es lo que produce el páncreas? Tiene función exocrina, pero tiene función endocrina también. Pero la función exocrina es la que está afectada, no la función endocrina. Pero ¿cómo? Si está afectada la función exocrina, ¿cómo es que el páncreas finalmente se daña para generar diabetes en estas personas? Porque en su lectura también dice que los que tienen fibrosis quística tienen más probabilidad de hacer diabetes. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que produce el páncreas? Correcto, en la parte hormonal, que sería el páncreas
endocrino. Pero ¿qué es lo que produce el páncreas exocrino? Bicarbonato, ¿qué más, doctor? Amilasa pancreática actúa sobre ¿quiénes? Sobre los carbohidratos. ¿Qué más actúa? ¿Qué más tiene? Lipasa, que actúa sobre los lípidos. ¿Qué más? ¿Cuál? Lo más importante, doctores. ¿Quiénes actúan sobre las proteínas? Proteínas. Es el término general, ¿no? Como cuando estaba llevando el curso de gineco-obstetricia y llegaban las chicas con leucorrea, flujo vaginal. Y poner leucorrea es el diagnóstico más sencillo. Y no hay pierde. Y cuando ustedes me dicen proteasas, tampoco hay pierde. ¿Por qué? Porque todas las enzimas son proteasas. Tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasas, aminopeptidasas, todos son proteasas. Por ello no hay pierde. Pero eso lo está produciendo ¿quién? El páncreas. Fíjense, el páncreas está produciendo enzimas que van a actuar sobre ¿quién? Sobre proteínas. Pero como esas enzimas no están saliendo, al final empiezan a digerir las propias proteínas de todo el trayecto. Y empiezan a producir un cuadro que se llama insulinitis, ¿no? Pancreatitis inicialmente. Pancreatitis. Y esa pancreatitis empieza a dañar ¿a quién? A los islotes de Langerhans. Y en los islotes de Langerhans, ¿qué cosas están? Las células beta. Empieza a dañar las células beta y cada vez produce menos insulina. Por consiguiente, hay menos insulina y el azúcar empieza a subir. ¿Qué está pasando? Diabetes. ¿Como consecuencia de qué? De la falla de la función exocrina pancreática. ¿Ya? ¿Qué importante es esto? En esta primera parte que estamos hablando sobre fibrosis quística. Y otro detalle que es importantísimo es, les explicaba la vez anterior a mi grupo, y probablemente a los otros grupos también les hayan explicado, es, normalmente nosotros producimos moco. ¿Sí? ¿Dónde? En el intestino y los bronquios. Si yo preguntara, doctora, ¿usted está produciendo moco en estos momentos? ¿En la parte bronquial? ¿Sí? ¿Y por dónde se va ese moco que usted está produciendo? ¿Alguno de ustedes? ¿Por dónde, doctor? Se tapiza y no sale. Fíjese qué importante, doctores, es. ¿Ya hicieron el capítulo de respiratorio en fisio? Recién estamos entrando. Están entrando. Ustedes deben estar de salida, no entrando. Pero mira, les voy a adelantar algún detalle. Normalmente yo tengo células mucosas en todo el tracto respiratorio, exceptuando ¿dónde? En bronquiolo respiratorio funcional, bronquiolos y alveolos. Ahí no hay. Pero todo lo demás sí hay mucosidad. ¿Y por qué es importante ese moco? Una sencilla razón. ¿Se abre o no se abre? ¿Hay una compañera suya, por favor? Entonces, les preguntaba por qué resulta siendo relevante saber esto, porque ahora vamos a entender por qué la fibrosis quística me genera un problema de aparato respiratorio. ¿Por qué, doctores? Por una sencilla razón, y es importante recordarlo. Diariamente nosotros estamos expuestos a una serie de contaminantes, ¿no? Yo voy sentado en un bus, perfecto, la persona que está a mi lado estornudó, me inundó con sus gérmenes mi espacio, que es muy cercano a él, y tengo otro que está a mi costado que me está tosiendo, y sus BK positivos están esparciéndose y de paso nos está inundando a todos los que estamos en el carro y lo estamos inhalando. Inhalamos. Estamos transitando por cualquier calle,
se presenta un ventarrón y me levanta toda la cantidad de polvo y yo sigo respirando eso. A veces ni siquiera no necesito un ventarrón, sino este mismo aire está lleno de partículas. ¿Y cómo se dan cuenta de eso, doctores? Súper fácil darse cuenta en Lima. Que garulle un poquito y el carro limpiecito que tienen, ¿cómo queda? Hecho un asco. Supuestamente esa garúa debería ser limpia y no es limpia. Está lleno de partículas que cuando se deposita, al final me inundó en inmundicia una superficie limpia. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una cantidad de partículas que yo le estoy inhalando. Las partículas grandes, ¿dónde se van a quedar? En las pilosidades que yo tengo a nivel de fosas nasales, ¿no? Las partículas grandes se quedaron, bueno, con una sonada finalmente sale. Algunos lo escarban, pero finalmente lo sacan, ¿no? Hay formas de sacarlo, porque está en la parte externa. Pero cuando ese aire ha ingresado con partículas más pequeñas, sigue su trayecto. Sigue su trayecto y hay una serie de ramificaciones bronquiales que sigue su recorrido. Y el moco ahí es nuestro principal aliado. Ese moco va a permitir que esas partículas se peguen en el moco. Se peguen, en todo el trayecto se están pegando. BK se pegó. Hemófilos influenza se pegó, ¿no? Cualquier partícula viral se pegó, bacteriana se pegó, partículas que no necesariamente tengan que ver con estructuras biológicas también se pegaron. Se pegó en todo el trayecto. Pero qué interesante es esto, doctores. ¿Por qué? Porque las células mucosas producen moco, sí. Pero ese moco es... Ustedes van a revisar que hay unos cilios que nosotros tenemos. Esos cilios tienden a movilizar el moco de abajo hacia arriba, ¿no? Un cilio que jala, se encoge, se extiende hacia abajo y vuelve a subir, jala, se encoge, se extiende hacia abajo y vuelve a subir y sigue sacando moco. Porque el moco que yo estoy produciendo es un moco que se está produciendo todos los días. Y lo que se ha producido tiene que salir por algún sitio. Pero está saliendo ¿con quién? Con toda la cantidad de partículas que se han depositado allí. Y diariamente sigue un proceso de ascenso. Todos los días. ¿Y a dónde llega? A la boca. Y lo expectoramos. ¿Dónde llega? A la nariz. Y lo sonamos. Doctora, ¿usted cree que está produciendo moco ahorita? Sí. ¿Y dónde se está yendo ese moco? La nariz. Tendrías una mucosidad pero abundante. Entonces todo ese moco llega a la glotis y de la glotis pasa a la laringofaringe y de la faringe al esófago y de esófago a estómago y al final ese es su recorrido. Vía respiratoria, vía digestiva. Y todos los días estamos haciendo eso. Si hay algún germen que se depositó allí, llega al estómago y en el estómago ¿qué es lo que tengo? El ácido. O sea, el germen va y se zancochó ahí. Y sigue su vía digestiva y al final se eliminó y no me afectó la parte respiratoria. Pero ¿qué pasa en la fibrosis quística? En la fibrosis quística la mucosidad es altamente densa, de tal forma que el cilio intenta moverlo y no lo puede mover. De tal forma que en ese moco se depositaron muchos gérmenes y como es un moco que no se moviliza, es un moco que es propenso para un caldo de cultivo. Y ingresó una salmonela y la salmonela se va a multiplicar. El pseudomonas se va a multiplicar ahí. Y lo más frecuente en su lectura les dice que es la pseudomonas, la enfermedad infecciosa más relevante en estos pacientes que tienen fibrosis quística. ¿Por qué? Porque ya no puede moverse y como no se mueve, empieza a multiplicarse. Y obviamente aparecen las infecciones asociadas a ellos, ¿verdad? La fibrosis quística, doctores, es una enfermedad que antes generalmente se morían las personas en el lapso del primer año de vida.
ahora con una serie de recursos que se tiene, se mantiene y se conserva al grado que estas personas pueden llegar a estadios de mayor permanencia. Incluso se ve que las estadísticas llegan a graficar personas que tienen 30 y más de 30 años. ¿No? Lo que me pregunto es una cosa que es interesante. También en el caso de la fertilidad también se ve afectado en estas personas que tienen fibrosis quística. ¿Y por qué? ¿Está afectado la espermatogénesis? ¿Está afectado la ovogénesis? No. ¿Qué está afectado? Los conductos Exacto, los conductos deferentes están afectados y finalmente el tránsito por donde debe salir no hay forma que salga por la mucosidad altamente densa. Jóvenes que tienen problemas de infertilidad, también debemos sospechar que sus problemas respiratorios estén asociados a un problema de afección de un transportador de membrana que es para el cloro, que está generando afecciones en diferentes partes del cuerpo. Todo eso, doctores, está asociado solamente a un transportador que está afectado. Y eso es lo que está generando el problema relacionado a una enfermedad como la descrita en el caso de fibrosis quística. La mujer está también afectada en su fertilidad. un poco disminuida, no se evidencia tanto. Es muy raro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente en este caso el ovocito que eclosiona del folículo de Graf llega a la trompa y no necesita tanta mucosidad para deslizarse a través del tubo tubario. ¿Ya? Entonces, creo que eso es una de las cosas que tenemos que matizar con la lectura que ustedes están haciendo. No me voy a demorar mucho por tema porque nos va a faltar tiempo. Vamos yendo al siguiente tema. El siguiente tema, delegado, ¿cuál es? Osteogénesis.